Bien, ahora sí chicos, empezamos entonces con la clase del día de hoy, nuestro tema líneas notables asociadas al triángulo. Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, ya habíamos aprendido que un triángulo, ¿no? Sus ángulos internos sumaban 180 grados, sus ángulos externos 360, que un interno más un interno me daba el externo opuesto, ¿no? Tres propiedades fundamentales en los triángulos. Pero tenemos que estudiar a las líneas notables. Estas son las líneas notables. Bisectriz interior, ¿no? BD es una bisectriz interior. ¿Por qué es una bisectriz? ¿Cuál es la función de la bisectriz? Partir a un ángulo en dos partes o en dos ángulos iguales. Disculpen. Entonces, miren, voy a ampliar la figura, ¿ya? Para que lo puedas ver mejor. Entonces, a ver, un poquitito más o mucho. No, mucho. Ahí nomás. Mira, aquí, ¿te das cuenta? BD es una bisectriz, ¿por qué? Porque a todo el ángulo B lo ha partido en dos ángulos de la misma medida, beta, beta. ¿Sí? Esa es bisectriz interior. Ahora, así como hay bisectriz interior, hay también bisectriz exterior. En el triángulo ABC, BD es una bisectriz exterior. ¿Por qué? Porque a todo el ángulo exterior beta lo ha dividido en dos ángulos iguales, beta, beta. Esa es la diferencia entre bisectriz interior y exterior. Ahora, otra línea notable, la altura, ¿no? La altura relativa, por ejemplo, en un triángulo rectángulo. A ver, vamos a ver un ratito por acá. Allá. La altura es el segmento que parte de un vértice e intersecta de manera perpendicular al lado opuesto. O sea, una altura no es lo mismo una altura en un triángulo acutángulo que en un triángulo rectángulo que en un triángulo obtusángulo. ¿Qué era un triángulo acutángulo? Era aquel triángulo que tenía todos sus ángulos agudos. Atentos, ¿ah? Atentos a esta parte. Miren, este es un acutángulo. Cuando tú trazas la altura es esta, ¿sí? Esta es la altura. BH. Pero ojo que yo también podría trazar esta altura. A ver, mucha atención por aquí. Yo puedo trazar también esta altura. ¿Sí? Aquí sería 90 grados. Pero yo también puedo trazar otra altura, de aquí para allá. De esta manera. De tal forma que aquí haya un ángulo de 90, ¿no? Son las tres alturas que yo puedo trazar o dibujar en un triángulo acutángulo. Por favor. En el triángulo rectángulo, una altura sería esta. La voy a trazar de rojo, tú ahí píntala de rojo. ¿Ya? Esta. Otra altura, chicos, sería esta que está aquí. AB es una altura, porque corta de manera perpendicular al lado opuesto. Pero otra altura sería también CB, porque corta a AB de manera perpendicular, ¿no? ¿Sí? Dibújalas, por favor, dibújalas, márcalas. Mira, en el triángulo obtusángulo ABC, ¿cuáles son las alturas? Primero, ACB o ABC es esto, ¿no? Lo de aquí. Pero su altura, la altura de AB es esta. Esta es la primera altura, ¿ya? ¿Cuál es la altura de relativa, por ejemplo, al lado? Mira, acá hay una primera altura, ¿no? BH. Pero si yo quiero trazar la altura de otro triángulo, bueno, de otro lado, a ver, vamos a trazarlas ya, un ratito. Por ejemplo, la otra altura sería esta, ¿no? Por acá. Algo así. Esa sería la altura de aquí relativa a este lado. Relativa a este lado. Bien, y la otra, porque falta trazar otra altura, bueno, yo tendría que hacer esta figura, ¿no? Tendría en realidad que prolongar todo esto, ¿eh? Tendría que prolongarlo. A ver, un ratito, ¿ya? Acá está su prolongación. Ahí está. Algo así, ¿no? Algo así sería. Y la altura sería esta parte de acá. Así, más o menos de esta manera. ¿Ya? Y todas estas alturas se van a intersectar en un punto por acá. Una por acá, continúa, bueno, ahí con reglita, ¿ya? Bueno, me está saliendo horrorosa esta parte, ¿ya? Voy a usar un color, ¿ya? Vamos a usar, por ejemplo, un color celeste, ¿no? Por aquí. Entonces, si yo prolongo aquí esto, prolongo, y esta de acá también tendría que prolongarla, ¿no?
Sería algo así, chicos. Y en realidad, esto tendría que enderezarlo un poquito. Tendría que ir un poquito más acá. Algo así. Bien, chicos. ¿No? Ahí están las tres alturas. Una altura, otra por aquí y la tercera por acá. Si yo prolongo las tres alturas, se encuentran aquí en este punto, de aquí, donde este punto que está ahí se conoce como ortocentro. El ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas. Todas las alturas se encuentran en el ortocentro. Bien. Mediana es el segmento que parte de un vértice y se prolonga hasta el punto medio del lado opuesto. Esta es una mediana, ¿no? De aquí hasta el punto medio del lado opuesto. Mediana. ¿Ya? Luego tenemos a la mediatriz. Mediatriz es aquella recta coplanar a un triángulo y que intersecta de manera perpendicular y en su punto medio a un lado. O sea, para dibujar la perpendicular, lo primero que tienes que hacer es la perpendicular de qué lado, o perdón, la mediatriz de qué lado. Entonces, si queremos trazar la mediatriz relativa a AC, ubique el punto medio de AC. ¿Cómo yo sé que es el punto medio? Porque ambos segmentos miden lo mismo, ¿ya? Entonces, de aquí yo voy a trazar una perpendicular que forme aquí un ángulo de 90, como puedes observar. Al hacer este tracito, esta es la mediatriz. Esta recta se conoce como mediatriz. En el triángulo ABC, L es la mediatriz relativa a AC. Propiedad muy importante en la mediatriz. Por favor, cada vez que tú veas una mediatriz, tú tienes que hacer este tracito de verde. Mira, así. Tú tienes que hacer ese tracito de verde. Ojo, trázalo, ¿ya? Lo trazas. ¿Y qué va a pasar si tú trazas eso? ¿Sabes qué se va a cumplir? Que este lado que está aquí mide lo mismo que el de aquí, ¿ya? Ambos lados miden lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más se cumple? Bueno, que esta es una bisectriz. Si aquí mide alfa, aquí mide alfa. Además, si aquí mide beta, este ángulo de aquí también mide beta, ¿ya? No te olvides de eso. Todo eso se cumple en la mediatriz. Mira, luego tenemos por último a la seviana y simplemente la seviana, miren el triángulo, por ejemplo, ABC, AD se llama seviana interior. Profe, ¿qué pasa con la seviana? ¿Tiene alguna propiedad especial como la altura, como la bisectriz, como la mediana? No, no. Simplemente es un trazo nada más. BD es seviana interior y BE es seviana exterior, ¿no? Bueno, chicos, ahora sí podemos ir ya a la parte práctica, ¿no? Parte práctica, atención. Tiene que ser así nomás, ¿ah? Ya. Mira, pregunta número 1, atención, que dice, en la figura, observa acá, en la figura AQ es bisectriz. AQ es bisectriz. ¿Qué pasa si es bisectriz? ¿Qué pasa con estos ángulos de acá y de acá? Miren lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque AQ es bisectriz. Esa es la función de la bisectriz. De BAC, de BAC, dice, ahí está. O sea, este ángulo de acá mide lo mismo que el de acá. Calcula la medida de AQB. AQB, este ángulo X, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cuánto mide este ángulo X? ¿Qué puedes hacer? Mira lo que podemos hacer, ¿ah? Como estos dos ángulos miden lo mismo, hay que ponerle una letra. Digamos alfa y alfa, ¿ya? Alfa y alfa. A ver, alumno, ayúdame. ¿Cuánto mide este ángulo más este ángulo más este ángulo? 185. 180, ¿no? 180. O sea, alfa más alfa. 2 alfa. Bueno, ojo que estamos trabajando aquí en el triángulo ABC.
¿Qué pasa en el triángulo ABC? Repito, que 2 alfa más 65 más 45 igual a ¿cuánto? 180. Primero sumamos esto. ¿La suma cuánto es? 110. 2 alfa más 110 grados es igual a 180. Pregunta, ¿qué hago con el 110? Paso a restar. Vamos, chicos, prendan su micrófono, los virtuales. ¿Ah? Cuando el 110 pasa a restar, cuando el 110 se pasa a restar al 180, ¿cuánto queda? 70. Y el 2 pasa a dividir. 70 entre 2. 25. ¿Será la respuesta? Pues no, porque la pregunta no es cuánto vale alfa, la pregunta es cuánto vale x. Ahora tú te vas a concentrar en el triangulito que voy a marcar aquí de color rosado, fucsia, no sé cómo veas el color. ¿Ya? ¿Qué pasa con este interno y con este interno? Suma de dos internos da como resultado el externo opuesto, pues. Es decir, el ángulo X sería igual a la suma de ¿quién? De alfa más 45, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale alfa? 35. 35 más 45, ¿cuánto sería? 80. 80 grados. Así es, chicos. Muy bien. Tomen nota, por favor, de esa pregunta. Dice en la figura, QH es altura. Si QH es altura, significa que este ángulo tiene que ser 90. ¿Por qué? Porque es altura, pues. Y con esta información me piden que determine el ángulo HQR. ¿Dónde está H? Aquí. HQR. Es decir, este es el ángulo solicitado al cual le voy a colocar la letra X. Lo que yo quiero aquí hallar es X. ¿Cuánto vale X? ¿Cómo voy a hacer? Pues hay varias maneras de resolverlo. Mira, alumno. En el triángulo, ¿no? En el triángulo PQH. ¿Qué pasa en este triángulo? Aquí, pues, en este triángulo, alumno. Mira este triángulo que está acá. En este triángulo me refiero. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, como puedes observar, mira, aquí hay un ángulo de 90 grados. Acá es 36. ¿Cuánto valdrá el ángulo que está aquí? ¿Se puede hallar o no? Trabajando este triángulo. Pongámosle una letra si quieres. ¿Qué letra le quieres poner? Ya, alfa, dice. Ya está, alfa. Entonces, ¿qué pasa con alfa? Con 36 y con 90. ¿Qué pasa con la suma de los tres? Es igual a 180. Alfa más 36 más 90, ¿no? Todo esto tiene que ser igual a 180. Bueno, 36 más 90 es 126, ¿verdad? Y el 126 se pasa a restar. Y eso sale 54. Ya tengo el valor de alfa. Ahora solamente todo es cuestión de observar. Alumno, ¿qué pasa en el vértice Q? Tengo un ángulo que mide alfa y tengo un ángulo que mide X. ¿Qué pasa con alfa y X? ¿Suman cuánto? 90 grados. 180 me dicen, 360, ¿cuánto? 90. ¿Por qué 90? Por el ángulo de 90 que está ahí, ¿sí? Entonces, X más alfa es 90. Pero, ¿cuánto vale el alfa? 54. Y eso es 90, ¿sí? ¿Qué pasa con 54? Se va a restar al otro miembro. Y ya está. Solución a la pregunta número 2. Dice lo siguiente, en la figura, QR es mediana. QR es mediana. Si es mediana, recuerda, significa que MR
tiene que medir lo mismo que RH. Esa es la función de la mediana. Dividir al lado opuesto en dos segmentos de la misma medida, ¿ya? Es decir, R punto medio. ¿De quién? De MH. MQ mide 12. MQ, ya. Todo esto mide 12. ¿Qué más? QH mide 7. QH, ¿dónde está QH? Ya, aquí, ¿no? QH. Esto es 7. Y el perímetro del del triángulo debe ser acá. Acá se han equivocado de símbolos. Del triángulo MHQ, de MHQ dice que es 29. Calcule MR. MR es esto. Chicos, si aquí yo le digo que mide X, ¿cuánto mediría RH? X también, ¿por qué? Porque miden lo mismo, ¿no? Ahora, cuando a mí me dicen que el perímetro de MHQ, símbolo de perímetro es 2P, por si acaso. Si me dicen que su perímetro es 29, ¿qué es el perímetro de una figura geométrica, chicos? La sumatoria de las medidas de sus lados. ¿Cuánto mide un lado del triángulo? 7. ¿El otro? ¿El otro? ¿X o 2X? 2X. Si sumo 12. sus tres lados, ¿cuánto mide? 29. 7 más 12, 19, ¿no? Y ese 19 pasa a restar a quién al 29. 29 menos 19, 10, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O lo hago por partes? Lo hago por partes, ya se me están perdiendo por ahí. Esto suma 19, ¿no? 19 más 2x es igual a 29. El 19 se va al otro miembro a restar. Eso sale 10. El 2 a dividir y ya está, ¿no? Ese sería el valor de MR. 5. Nada más. Dice, en la figura L es mediatriz de AC. Si L es una mediatriz, mediatriz de AC, significa que todo este segmento mide lo mismo que este segmento, aunque no lo parezca, pero eso es lo que significa. Y además aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? No te olvides de eso siempre, por favor. ¿Qué más? Calcule la medida del ángulo BAC. BAC. Entonces la pregunta es cuánto mide todo este ángulo. Pero cuando hay mediatrices, en realidad lo que uno tiene que hacer es, yo te dije, ¿no? ¿Te acuerdas de ese trázalo? ¿De aquí a dónde debo trazar? Hacia A. ¿Por qué, profesor, tengo que hacer eso? Porque cuando yo hago ese trazo, este lado que está aquí, vamos a llamarle a este puntito, no sé, el punto P, o sea, AP va a medir lo mismo que PC. Además, este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Pero este ángulo, ¿cuánto mide? Como acá es 35, por opuestos por el vértice, aquí mide 35. ¿Ya? Si aquí es 35, como acá es 90, no te lo había mencionado, alumno, pero cada vez que tú veas un triángulo rectángulo, mira, cada vez que tú veas un triángulo rectángulo, digamos, si esto vale 20 grados, el de aquí es su complemento, o sea, lo que le falta para que sea 90. ¿Cuánto es? 70. ¿Está claro? ¿Sí? Siempre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo van a sumar ¿cuánto? 90. Otro ejemplo, a ver para que me entiendas. Si aquí mide 30, ¿cuánto mediría el otro? 60. 60. Vamos, chicos, pensando acá en lo que estoy explicando, ¿ah? Si aquí es 30, 60. ¿Para qué? Para que sumen los dos, 90. El último, ¿ah? Si aquí mide 40 grados, ¿cuánto mide el de acá? 50. Muy bien. Ahora, esto por favor siempre, no te olvides, estos dos, ¿cuánto deben sumar? 90. Ahora, mira este triángulo rectángulo aquí. ¿Cuánto mediría este ángulo? 45. 45 me dicen. No. 50 y 55, ¿no? Y no sé si te acuerdas, si a bolita se opone 55, a este bolita también se va a oponer 55. Acá también sería 55 grados. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, mira, por favor.
Mira, ya sé que acá es 55, ¿ah? Chicos, en todo triángulo, bueno, ya así nomás al pulso nomás. Mira, ¿cuántos suman sus tres ángulos agudos? Este y este. 180, ¿sí o no? Acá, ¿cuánto mide este ángulo? 100, ¿no? ¿Sí? Mide 100. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? 100 más 55, ¿cuánto es 155? ¿Cuánto debe ser el tercer ángulo? Aquí. 25. 25, con lo cual podemos observar que aquí en esta pregunta hay un error, chicos, ¿ah? Bueno, ahí nomás vamos a dejarlo, no se va a poder terminar esta pregunta, chicos.